Estamos en Hechos capítulo 28, versículo 11 al 31. Pablo ha pasado años como prisionero, pero finalmente aquí vemos que llega el apóstol Pablo a Roma. Al cabo de 3 meses en la isla, estaban en la isla de ¿qué? En la isla de Malta, donde ellos habían naufragado. Zarpamos en un barco que había venido ahí, en una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscursos. Esos son los dioses que hoy le dicen la gente Géminis. Y eso está ahí en ese versículo para que sepamos que se están acercando a un pueblo pagano. Se están acercando a un lugar donde no creen en Cristo, donde tienen diferentes dioses. Hicimos escalas en Siracusa, donde nos quedamos ahí 3 días. Desde ahí navegamos bromeando la costa y llegamos a Regia. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Petioli. Ahí encontramos algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Cuando comenzamos el libro de Hechos, están todos reunidos en Jerusalén. Y Dios le da la orden en que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones. No habían iglesias en estas naciones. La tarea era difícil. Y ahora que estamos llegando a Italia, encontramos que antes que el apóstol Pablo llegue, ya el evangelio ha llegado. Y que ahí están hermanos esperando a Pablo, ansiosos a que se siga predicando el evangelio de Dios. Y la Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29, que la palabra de Dios hace algo tan lindo dentro de nosotros. Aquí hay personas que crecieron en una sociedad pagana, y aquí viene un judío, fariseo de los fariseos, de Jerusalén, y ahora están conviviendo juntos. Como aquí hay personas que son de Sudamérica, otros que son de Norteamérica, otros que son de Centroamérica, otros que son del Caribe, y que estamos unidos porque Cristo nos ha unidos. Cristo viene a romper toda nacionalidad, Él viene a romper todo estrato social, y aquí están ahora compartiendo juntos. Y el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29 dice: porque todos hemos sido bautizados en Cristo, se han revestido en Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni hay mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Y ustedes pertenecen a Cristo, son de la descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Y en Jerusalén estaban ellos jactándose, los líderes religiosos diciendo: nosotros somos los líderes de la promesa. Pero aquí nos está diciendo que porque nosotros hemos sido bautizados y revestidos en Cristo, nosotros mismos somos herederos, y por lo cual somos hermanos en Jesucristo. Y seguimos leyendo en Hechos capítulo 28, de la segunda parte del versículo 14 y el versículo 15. Dice: por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio. Caminaron 43 millas al sur para recibir a Pablo. Y no solamente fue en foro de Apio, sino que fue en la siguiente ciudad, en 3 tabernas, a recibirnos. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Sabía usted que hay momentos en el liderazgo que los líderes pierden ánimo? Le pasó a Pablo y te puede pasar a ti. Pero ¿qué es lo que debe de animar verdaderamente a un siervo de Dios? Vemos que nos dice Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica en primera carta a Tesalonicenses capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice: por eso, hermanos, en medio de nuestra angustia, o sea que en medio de la dificultad que él estaba pasando, ustedes nos han sido de ánimo. ¿Por qué? Por su fe. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Un verdadero siervo de Dios recobra ánimo cuando ve que las personas siguen fiel, siguen sólidos en la palabra de Dios, en el camino del Señor. Y si usted está con un líder que está desanimado, a pesar que la iglesia sigue basada en bases y fundamentos en la palabra de Dios, no es un buen líder.
Está buscando cosas carnales para animar sus sentimientos, para animar sus emociones. Pero el líder espiritual se alegra, aunque sea un piso de polvo, aunque sean láminas. Si ve que la gente está sirviendo a Dios, si ve el que no oraba antes, ahora ora, si ve que no leía la Biblia y la tiraba por un lado, ahora la está leyendo, si ve que aquel que estaba luchando con adicciones ahora es libre, si ve que aquel que era el más tímido ahora se levanta y predica a Dios, eso es para levantarnos el ánimo. Pablo cobró ánimo cuando llegó a una ciudad, cuando llegó a un pueblo idólatra, un pueblo pagano, y encontró que había gente que creía no en otro evangelio, sino que en el evangelio de Jesucristo. Seguimos leyendo Hechos, estamos del versículo 16 al 22. Cuando llegamos a Roma, Pablo se permitió detener en domicilio particular con un soldado de custodia. Esto no se daba a cualquier prisionero. Solo se daba a las personas que eran de importancia. Y Dios está haciendo algo aquí, lo leemos y a veces no nos damos cuenta de que Dios tiene el control de toda situación. Aún aquellos que están prisioneros, Dios les está dando de su gracia y de su amor. Después de 3 días convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos le dijo: a mis hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron saltarme por ser yo culpable de ningún delito que merecía la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por ese motivo he pedido verles, hablar con ustedes. Precisamente con la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla contra de esa secta. Entonces no han oído nada malo de Pablo. Lo único que ha llegado es noticias en contra de una secta. Y una secta es un grupo religioso separado que enseña herejías. ¿Cómo sabemos que hoy en día una congregación o un grupo de personas son una secta? Son una secta no porque cantan diferente a nosotros, no porque tienen costumbres diferentes a nosotros, sino porque se han desviado de la verdadera palabra de Dios. Pero no se puede llamar secta a un grupo que sigue los caminos de Dios. Algunos de ustedes tal vez le han dicho hereje, pero déjeme hacerle la pregunta: ¿está usted caminando en los caminos del Señor? Y si la respuesta es sí, y si su paso va conforme a lo que dice la palabra de Dios y no conforme a lo que dice el líder, entonces usted no es parte de una secta. Usted es parte del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Jesucristo. Quiero llevarlos al libro de Oseas, capítulo 6, versículos 2 y 3. Solamente con este versículo, y hay tantos versículos de la Biblia en el Antiguo Testamento para hacer claro que Jesucristo es el Mesías. Oseas capítulo 6, versículos 2 y 3 dice: después de 2 días le dará vida, y al tercer día nos levantará. Así que viviremos en su presencia. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Este Mesías iba a venir en un tiempo donde iba a haber sequía espiritual. Iba a traer agua fresca para que diera fruto y para que pudiera otra vez vivir la tierra donde estaba completamente muerta. Este es el que morirá, pero al tercer día se va a levantar. Pero los líderes religiosos no les gustaba estos versículos. Les gusta predicar sus costumbres, sus tradiciones, pero no les importa verdaderamente alimentar a las personas. Y mire qué le dice Jesús mismo en Lucas capítulo 11, versículo 52 a estos líderes. Dice: ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Porque teniendo ustedes la oportunidad de predicar la verdad, han encerrado la verdad y no la han querido predicar. Ustedes mismos no han entrado.
¿Quién es el líder que no le quiere explicar la palabra de Dios? ¿Quién es el líder que no lo quiere discipular? ¿Quién es el líder que lo está engañando, pidiendo su dinero para que Dios le dé favores? ¿Quién es ese tipo de líder? Es el tipo de persona que él mismo no ha entrado. En otras palabras, es un perdido que quiere perder a las almas. Y por eso estos líderes religiosos están llamando al Evangelio de Cristo una secta, porque ellos mismos no han entrado y porque son ellos herramienta de Satanás para que otros no entren al conocimiento de Jesucristo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con personas que nos ven en la calle, que nos ven en un lugar, le dicen: tú estás mal, tú eres un hereje, tú eres parte de una secta? Vamos a hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Vamos a presentar el Evangelio. No vamos a hablar de nuestra iglesia y nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Vamos a ir a la palabra de Dios y presentar el Evangelio. Vamos a romper esas barreras de la religión, esas barreras de la idolatría a los líderes y al hombre. Te presento a la palabra de Dios y te llevo aquí para que tú veas de que estamos en la palabra, de que no estamos predicando otro evangelio, que estamos predicando el Evangelio de Cristo. Señalaron un día para reunirse con Pablo. Estamos en Hechos capítulo 28, del versículo 23 al 24. Y acudieron un mayor número a la casa de donde estaba alojado. O sea que vino mucha gente a oír la palabra de Dios. Desde la mañana hasta la tarde estuve explicando y testificando acerca de quién, del reino de Dios, tratando de convencerlo respecto a quién, respecto a Jesús. ¿Y cómo lo explicaban? Partiendo de la ley de Moisés y los profetas. Iban a la Biblia. No contaban del sueño que tuvieron, no contaron de la experiencia que tuvieron en el retiro. Explicaban la palabra de Dios. Aquí está Pablo cumpliendo lo que Dios quería con él. Se recuerda en Hechos 23:11, estaba él encarcelado y se le aparece el Señor y le dice: así como me has dado testimonio en Jerusalén, es necesario que también lo hagas en Roma. Está aquí Dios cumpliendo el propósito en Pablo. Dios tiene un propósito para tu vida. Pero Dios no te va a llevar a esos lugares que Él tiene para ti si primero tú no tienes unas bases sólidas para llevar el Evangelio. Porque ¿de qué sirve que te lleve al norte, al sur, a este, al oeste y te pones a hablar de todos menos de la palabra de Dios y de Jesucristo? Les estás presentando religión de hombre y no palabra de Dios. Juan capítulo 5 versículo 39 dice: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio en mi favor. Amén. Las Escrituras dan testimonio de quién es Jesucristo. Cuando Jesús muere, los discípulos mismos no entienden de las Escrituras. Y se les aparece camino a Emaús, como a 8 kilómetros de Jerusalén. Iban ellos ya vencidos, pensando que ya había terminado su tiempo y que iban a regresar a su vida cotidiana. Y mire qué comienza él a decirle. Primero le dice: torpes que son ustedes, en Lucas capítulo 24, 25 y 27. En otras palabras, qué necios que son ustedes. Tardos de corazón, qué duro de corazón que son ustedes, para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Comenzó ¿por dónde? Por Moisés y por todos los profetas. ¿Hacer qué? Les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Un buen maestro de la palabra de Dios te va a llevar a Joel y ahí te va a enseñar a Cristo. Te va a llevar a Levíticos, te va a llevar al libro de Ruth, te va a llevar a los Salmos y a los Proverbios y a Eclesiastés, te va a llevar a Abdías, a Nahum, a Sofonías, y ahí te va a enseñar de Cristo, porque toda la Biblia da testimonio de Jesucristo. Y tenemos que llegar a ese pleno conocimiento de que Cristo ha sido la esperanza para la humanidad desde el principio y lo seguirá siendo hasta el fin. Jesús luego se le presenta a los que están en Jerusalén
después de que estos hombres tienen el encuentro camino de Emaús, corren a Jerusalén y están ellos contando cuando en medio de ellos se presenta Jesús. En Lucas capítulo 24, versículo 45, cuando aún todavía estaban con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y está aquí Pablo enseñando acerca de Jesucristo. Y seguimos leyendo en Hechos capítulo 28, versículo 24 al 28. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Y a través del libro de los Hechos, ¿acaso no hemos visto esto? Unos creen y otros no creen. Y no podía ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados. ¿Quién? El Espíritu Santo. En los antepasados. O sea que el Espíritu Santo no solamente es para el Nuevo, sino también estaba operando en el Antiguo Testamento. Habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías, diciendo, ve a este pueblo, dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embatado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. En otras palabras, hay personas que Dios les ha hablado una y otra vez. Hay personas que Dios ha mandado a profetas, a maestros, a pastores, a altos, a bajos, a grandes, a pequeños, para que les presenten la palabra de Dios y no han querido oír. Entonces llegará el momento donde Dios en esas personas les pondrá un corazón insensible, que cuando oigan la verdadera palabra de Dios no van a querer oír. Mateo capítulo 21, versículo 42 al 43, Jesús está diciendo, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí le está hablando del Salmo 118. Han despreciado a Jesús como cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Si tú eres insensible, si tú eres sordo a la voz de Dios, está bien. Y si no, se te dará a ti entonces porque no lo quisiste recibir. Y se le va a dar a otros que produzcan mucho fruto. Los judíos no lo quisieron, pero los gentiles sí lo recibieron. Y ahora el evangelio está siendo predicado por todo el mundo, por personas que dijeron, otros no lo quieren, Señor, pero yo sí lo quiero. Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada. Y suena muy bonito, ¿verdad? Pero le recuerdo que estaba preso, que alrededor de su cintura tenía cadenas, estaba encadenado a un soldado romano. Y mira, a pesar de estar bajo lo que sería arresto domiciliario, él recibe a todos los que iban a verlos. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor. Juan capítulo 6, versículo 37, Jesús dice, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, yo no lo rechazo. La iglesia es lo suficientemente amplia para que todo aquel que venga buscando a Cristo lo pueda recibir. La iglesia sí recibe al borracho. La verdadera iglesia de Cristo sí recibe al drogadicto. La verdadera iglesia de Cristo sí recibe al homosexual. La verdadera iglesia de Cristo sí recibe al homicida. Pablo era un homicida. Pero cuando recibimos a las personas, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hace Pablo, les predicaba del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Te recibimos tal como tú eres y tal como tú vienes. No te pedimos de que tú vengas cambiado a Cristo, porque tú mismo no te puedes cambiar. Te invitamos a que recibas a Jesucristo. Y si tú recibes a Jesucristo, Él te va a cambiar y te va a enseñar la verdad.
y te va a mostrar que el mundo te ha mentido y que hoy tú puedes ser libre conforme al poder de Dios, viviendo conforme a su palabra. Lucas capítulo 24, versículo 46, 47. Jesús les sigue explicando cuando se les ha aparecido a los 12. Les explica que el Cristo tenía que padecer y resucitar al tercer día, y en su nombre se predicaría ¿qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir un cambio. Tiene que haber un cambio en la persona. ¿Y qué? Y perdón de pecados. Y porque no queremos que tú vayas a una condenación eterna, es que te predicamos este evangelio de arrepentimiento y de perdón de pecados. Porque Cristo tuvo que venir y morir en la cruz por ti y por mí. Y solamente por Él es que nosotros somos salvos. Para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando a Jerusalén. A muchas personas no les gusta el final de Hechos, porque es un final abierto. Y algunos quieren decir, yo quiero saber hasta el último segundo cuando mataron a Pablo. A Pablo sí lo dejaron ir libre 2 años después. Siguió predicando el evangelio y más adelante sí lo matan. Pero déjeme decirle que nosotros no nos debería de interesar tanto de cómo mataron a Pablo, porque nosotros no predicamos a líderes muertos. El mensaje no es de que murió Pablo o que vivió Pablo. El mensaje es que murió Cristo y resucitó y ahora está vivo. Este es el mensaje. Y hay otros que van y a Hechos y dicen, bueno, pero yo quisiera saber cuando llevaron el evangelio a la India, y cuando llegaron a España, y cuando llegaron a África, y solamente nos han contado cuando llegó a Italia y cuando llegó a Roma. Déjeme decirle, es la misma cosa. Se predicó a Cristo. Unos creyeron y otros no. Y donde quiera que iban, a Europa, Asia, África, la India, se levantaba Satanás y los golpeaban y los encarcelaban. Y a muchos los mataron por predicar el evangelio. Pero el mensaje que nos tenemos que llevar aquí de esto es que a pesar de la persecución, el evangelio estaba creciendo en ese entonces, está creciendo hoy y seguirá creciendo media vez hayan personas que a pesar de las circunstancias sigan predicando a Jesucristo. ¿Y cómo es que lo logramos? Vayamos al principio, al primer capítulo de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y muchos se han levantado en contra de este evangelio, pero ninguno ha podido callar aquellos que tienen y han recibido el poder del Espíritu Santo.